¿Por qué tiene que estar asociada la música a las drogas? ¿Y por qué la sexualidad pareciera que es mejor si consumimos algo? ¿Acaso la idea no es disfrutar estando conectados? ¿O precisamente lo que queremos es desconectarnos y anestesiarnos, aunque sea un ratito, de todas las presiones sociales y la velocidad en la que el mundo gira? Los invito a escuchar Sexo, Drogas y Rock and Roll, un episodio más de HDP Hora de Pensar. Mi nombre es Mauricio Estrugo y espero que lo disfruten. HDP Hora de Pensar. Acá estamos en un nuevo episodio de HDP junto a un colega psicólogo con quien comparto hace un montón de tiempo, conozco hace mucho, y la verdad es que era casi obvio que para un episodio como este tenía que convocarlo a él por distintas cuestiones. Por un lado, porque es un especialista y trabaja mucho con temas de adicciones, y por otro lado porque también está ligado a lo musical. Aquí con ustedes Damián Barreiro, dejo que él nos cuente un poco más acerca de él, de quién es, de cuestiones más específicas de la profesión, para que ustedes vayan entendiendo el sentido de que hoy nos acompañe en HDP. Bueno, hola a todos. Gracias por la intro, Mauri. Trabajo dirigiendo un centro de tratamiento de consumo problemático de sustancias. Doy clases sobre adicciones y en lo personal soy un melómano. Empecé a escribir de... ¿Un melo qué? un gran aficionado a la música. Porque melómano me parece así como, viste, esto de consumir caramelo, ¿no? Bueno, son otro tipo de caramelos y se degustan con otra parte del cuerpo. A mí, nada, desde muy chico no solo me gusta y disfruto mucho de la música, sino que me interesa la historia detrás, adentrarme en lo que ha sido como el paradigma del rock. Y empecé escribiendo poesía, había tocado algunos instrumentos, pero nunca enchufé directamente, nunca conecté mucho con eso. Y tengo el privilegio, la suerte de que mi hermano sí es músico y juntos pudimos darle como forma a un proyecto en el cual me ocupo de gran parte de las letras. Y bueno, y también tuve la suerte de, por mi vida y después por mi profesión, de conocer mucha gente talentosa, muchos músicos que admiro, y bueno, y también poder acompañarlos incluso en algún proceso terapéutico, ¿por qué no? Y una pregunta que, bueno, muchas veces pasa dentro de nuestra profesión, ¿no? Cuando algunos terapeutas concurren personas que tienen algún problema con drogas, con adicciones, en general los terapeutas se espantan y no quieren saber nada. ¿Qué te llevó a vos, desde lo personal, a ocuparte de estos temas? ¿Cuál es la parte que te convoca desde ahí? Es una buena pregunta. Es cierto que para la mayoría de los colegas trabajar con un paciente adicto, con un consumo problemático es complicado, lo ven como un paciente indeseable, ¿no? Te hablan de que mienten, de los riesgos de una posible recaída, y creo que pude conectar o tratar de entenderlos. Hubo una cuestión de empatía. No tenía pensado especializarme en esto, pero en mis primeras prácticas, ya sea en una institución en la que había estado o como acompañante terapéutico, lograba afinidad, puntos de encuentro, no sé, y ellos se sentían cómodos conmigo. Eso pasaba mucho también, que cuando tenía un acompañamiento terapéutico o mismo en el psiquiátrico en el que trabajé, después se acercaban, me preguntaban.
Y bueno, y uno de los lugares en común tenía que ver con el arte, tanto la literatura, el cine, pero principalmente la música, el rock. Ustedes no lo están viendo a Damián, pero algo que yo siempre le digo, y tiene que ver con esto que la gente se sentía convocada, es que Damián tiene como dos partes. Una parte muy intelectual, lee muchísimo, es alguien quien cita todo el tiempo a algún autor, algún teórico sobre algo, y por otro lado, si ustedes lo ven en este momento, pelo largo, tatuajes. Entonces seguramente, y también con cierto prejuicio, por qué no decirlo, muchos pacientes se sienten entendidos y sienten que sos del palo, ¿no? Del palo del rock, porque justamente de esto vamos a hablar hoy, ¿no? El episodio se llama Sexo, Drogas y Rock and Roll. Y es una frase, la verdad es que se usa un montón, que generalmente la gente la usa cuando sale de joda, cuando sale de reviente, se dice en algunos lugares. La verdad es que inevitablemente desde nuestra mirada psicológica muchas veces miramos las palabras, ¿no? Y decimos, ¿por qué esta asociación? De mi parte, yo lo que creo es que tiene que ver con el desenfreno, con una cuestión que a veces, digamos, se piensa, ¿no? Que sí o sí todo está unido, y por ahí el objetivo, humilde o no, de este episodio es que nosotros podamos mirarlos por separados, a la vez ver por qué están unidos. Entonces, bueno, empecemos a desarrollar esto, a ver qué pasa con esto, ¿no? ¿Vos sabés de dónde viene esto? ¿Has escuchado esta frase? Sí. Bueno, la frase ya estaba flotando en el aire a comienzos de los 70, y Ian Dury and the Blockheads compone una canción que se llama Sex, Drugs and Rock and Roll. Y creo que en ese momento hay que ponernos en contexto, ¿no? Eran los hijos de la posguerra, también en oposición clara a la guerra de Vietnam, y hay como una suerte de declaración de principio frente a lo que era la sociedad de ese entonces, lo más conservador, tradicional. Y esto evoca una suerte de contracultura, de revolución, ¿por qué no basada en el hedonismo, en la búsqueda de placer, ¿no? En la búsqueda de romper con normas tradicionales de la época. Me viene a la cabeza el Woodstock, el Flower Power, esas imágenes que todos tenemos de la gente en el barro, desnuda. En Francia también, no solo en Estados Unidos, hubo revoluciones, el Mayo francés. Fue una época donde la gente se rebeló un poco con justamente la manera de vivir el mundo, y de ahí surge también el hipismo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, con antecedentes en la generación beatnik también. Bueno, ahí creo que encontramos un poco lo que fue en ese momento realmente un movimiento de revolución, un movimiento contracultural y de liberación. Se estaba buscando eso, ¿no? Sí, y por otro lado, Dami, también no se sabía demasiado sobre los efectos de algunas drogas, no estaba de moda consumir alucinógenos, hacer experiencias, y no había demasiada noción sobre lo que generaba. Recuerdo que en Estados Unidos, por otro lado, había gente que estaba en contra de la marihuana. Reagan, creo que hubo toda una campaña en contra de todo esto. Y la gente joven, ¿no? Muy rebelde, como siempre lo fue, como una característica de la juventud, oponiéndose a todo esto y muy enojado también con la política que los había mandado a la guerra, que había generado tanto estrés postraumático como cualquier situación bélica, ¿no? Entonces, digo, está bueno entender que no es que todo esto surgió porque sí, sino que, digamos, era como una especie de protesta, como una reivindicación de la libertad. Pero bueno, ahí se generó una situación donde por ahí la música quizás nada tenía que ver con la droga, ¿no? Y el sexo tampoco, pero se linkearon todas las cosas, ¿no? Y quedó este Sex, Drugs and Rock and Roll. Sí. A ver, también es que más allá de lo cultural, ¿no? Este revisionismo histórico que podemos hacer, hay una cuestión biológica. Porque si nos ponemos a pensar,
Tanto la música como el sexo, como las drogas, la comida, socializar y sentirse parte, generan placer. Digamos, activan el sistema de recompensa de dopamina del cerebro. Entonces, hay una forma fácil de ligar estas tres, si vos querés, que es la idea de que cada una de ellas con las otras van a ser más placenteras, van a evocar más euforia, se pueden disfrutar incluso más. Que estaba esta idea, de oponerse al sistema a partir de encontrar otra forma de pensar, otra forma de percibir el mundo a través de la música y de las drogas, ¿no? De hecho, hay una banda increíble que se llama The Grateful Dead, que ellos mismos hacían como la misa, la ceremonia en torno al consumo de LSD en sus recitales, como una forma de ampliación. Y como vos decís, no se conocían las consecuencias, todavía no habían pasado el tiempo necesario para ver hacia dónde conducía esto. De hecho, se hacía también terapia, ¿no? Con LSD, digamos, donde la gente se reunía y hacía viajes y después de alguna manera, bueno, se veía que se hacía con eso. Hoy en día también existe como ayornado este tipo de experiencias con el consumo de ayahuasca, por ejemplo, de hongos alucinógenos, donde, bueno, uno va con un chamán. Y la verdad es que no me voy a detener mucho porque desconozco bastante del tema, pero similar a eso, ¿no? Buscando alteraciones de conciencia, viajes hacia lugares supuestamente placenteros, ¿no? Pero donde, bueno, lo que está en debate y un poco queremos charlar acá es si hay conexión, ¿no? Si ese disfrute, esa búsqueda de dopamina realmente hace que disfrutemos o en realidad estamos en una galaxia diferente en esa situación, si estamos conectados o no. Es muy interesante, ¿no? Porque mismo decías esto y pensaba que uno de los principales usos que tuvo el MDMA en principio eran terapias de pareja. Porque muchas de estas sustancias, por los opioides endógenos que movilizan, o sea, los propios nuestros, ¿no? El placer propio del organismo, evocan en tactogénesis y en patogénesis, ¿no? Este sentido creciente de que estoy mucho más conectado, siento mucho más y me siento parte de un todo. Y como vos decís, hay algo de eso que en principio puede ser real, pero que después nos permite algo genuino, ¿no? Algo del contacto humano y de estar en el aquí y ahora, de estar ligado a mis emociones y permitir que lo propio se relacione con el otro. Muchas veces en la búsqueda de vencer inseguridades, miedos, presiones, muchos cantantes, ¿no? Creen que consumiendo algo quizás pueden estar más conectados, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que se pierde muchas veces es el sentido, por lo menos que yo y vos al ser melómano, como dijiste y te presentaste, ves que es algo que transmita la emoción que alguien tiene en ese momento. Yo creo que si bien se dice que las drogas generan una amplitud de conciencia, la persona que está drogada está anestesiada en algún punto. Hay algo que está emparchando, que está tapando, ¿no? Y quiero ver qué pensás al respecto de esto, ¿no? Porque mucha gente refiere que hace este tipo de cosas, ¿no? Para animarse, para soltarse. Y en general, digamos, lo que se ve es algo sombrío, algo sin esencia, ¿no? Puede ser muy alocado, pero no hay conexión. Yo por lo menos cuando escucho música admiro mucho cuando la persona está hablando de lo que siente y está metido ahí, y por lo menos me puedo llegar a dar cuenta cuando algo por ahí pasa por otro estado. Completamente de acuerdo. Te escuchaba y pensaba, si nos ponemos a pensar, hay tres usos posibles de la sustancia, ¿no? Hay un uso que se relaciona justamente con la satisfacción inmediata y una forma bonita de distraerse. Hay otro uso que tiene que ver con adaptarse mejor a una situación. Por ejemplo, un chico muy tímido, muy retraído,
que sale a bailar y se da cuenta que se quiere acercar a hablar con una persona, un chico o una chica que le guste y no sabe cómo, y encuentra en el alcohol una buena forma de adaptarse, de desinhibirse y poder dar ese paso. Y la tercera tiene que ver con la anestesia, tiene que ver con no sentir tanto, con encontrar alivio. Gabor Mate, un médico húngaro que ejerce en Canadá hace muchísimos años, tiene su clínica ahí, lo admiro muchísimo. Él siempre dice, en definitiva, todo abuso de sustancia, más allá de cuál sea la sustancia y cuál sea el efecto, es una búsqueda de anestesia, como bien decís. Y hay algo de ese punto, ¿no? ¿Qué le estamos pidiendo a las drogas? Y como decís, claro, un músico al principio puede creer que lo ayuda a inspirarse, ¿no? Que lo ayuda, entre comillas, a conectarse con mayor facilidad porque encontró algo, un recurso ahí para ayudar a pensar de otra manera, si se quiere, alguna situación, y después para soportar lo que cree que se espera de él o lo que son presiones propias de su trabajo. Lo que sabemos nosotros, hoy por hoy, como decías, Mauri, después de tantos años, es las consecuencias que esto trae. Y lo hemos visto lamentablemente incluso en músicos muy talentosos o artistas en general, notables. Bueno, obviamente que esto tiene un impuesto muy caro. Sí, a ver, absolutamente creo que por algo te convoqué, porque estamos alineados en nuestra manera de pensar. Creo que hay algo donde se asocia, ¿no? Y pareciera que, sobre todo los músicos de otra generación, ¿no? Era como, bueno, después del recital venía el consumo, a veces ya venía antes porque uno tenía que prepararse, desde la desconfianza misma, ¿no? Desde creer que uno no puede con sí mismo y que va a estar mejor, y todo lo contrario, ¿no? O sea, tal cual, se me vienen a la cabeza un montón de cantantes súper talentosos, toda una generación de cantantes que murieron, si mal no recuerdo, a los 30 y... No, el Club de los 27. El Club de los 27, peor, les alargué la vida. El Club Sí. de los 27 con gente que realmente, digamos... a ver, tenía toda una vida de música espectacular por delante, actores también, ¿no? Y bueno, se murieron, ¿no? Por ahí por desconocimientos, por ahí por no tener al lado asesoramiento. La verdad es que yo por lo menos hoy celebro que muchísima gente del palo del rock, del palo del arte, de la cultura, se esté dando cuenta de lo dañino que es todo esto y concurran a Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, a distintos grupos que realmente se encuentran con pares donde nadie es más que nadie ahí y hacen los 12 pasos para recuperarse, y por supuesto también lo complementan con psicoterapia para tratar de entender que no se trata de cantidad, sino de la habitualidad de algo, ¿no? Cuando nosotros necesitamos algo, porque si no, no podemos. Cuando si no está presente la droga, en muchos casos, por ejemplo, la cocaína o la marihuana, no podemos tener sexo, no podemos pasarla bien, porque a lo mejor hemos consumido cocaína y consumiendo cocaína hicimos cosas que de manera consciente y totalmente estando en el lugar ni hubiéramos pensado hacer, y nos metimos en ese viaje y terminamos en situaciones muy descuidadas pero de mucha dopamina. Entonces después, cuando tenemos relaciones sin algún producto, más formales o más tranquilas, más clásicas como se dice, nos resulta aburrida, nos resulta como que no tienen demasiada gracia. Exactamente, de hecho se lo llama síndrome hipodopaminérgico, ¿no? Justamente estás produciendo mucho menos de lo que deberías y hay algo de anedonia, ¿no? Más allá de la canción, digo, de esta incapacidad para experimentar placer con cosas que antes por sí mismas me generaban placer, y que bueno, quedan estas prácticas ligadas y asociadas.
no podemos dejar de lado nuevamente lo que tiene que ver con la cultura, con ciertas ideas relacionadas a esto, ¿no? Pensaba, cuando yo soy del 84 y desde que escucho música desde muy chico, y había algo de la fantasía. En un momento recuerdo que estaba, ¿no? Yo escuchaba The Doors y pensaba en la figura de Jim Morrison, y siempre fui muy fanático de Charlie, y esta idea de, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Viste? Realmente digo, ¿cuánto se debe relacionar con su obra el consumo de sustancias? ¿Viste? Ya sea la cocaína, el ácido, y después esta idea, sí, que quizás hoy en día quedó de moda, no lo sé, pero de que si tenías que salir, si ibas a un recital, y había que estar re loco, había que fumar. Y hoy en día hay incluso una naturalización de eso. Porque escucho, músicas actuales, no todos, ¿no? Pero hablo con pibes jóvenes, está la cuestión del trap, el rap. Y nada, ya hay una cuestión de que hablar de la marihuana como si fuera una fruta noble y como si su consumo no tuviese ningún tipo de consecuencia. No, la comparación, bueno, es más sano, o lo que dicen, no es más sano que tomar pastillas porque es natural, porque viene de una planta, ¿no? Y digo, gente que empieza el día fumando un porro, gente que empieza el día ya amortiguando porque refieren, ¿no?, que tienen mucha presión, o terminan el día, ¿no? Y por ahí cuando se les dice, bueno, a lo mejor estaría bueno que no lo pueden dejar porque es parte de su vida y porque entienden que de otra forma incluso no sabrían quiénes son, ¿no? Porque es como su personalidad ya ser una persona tranquila, pero ser tranquilas porque en algún punto esto está como habitual, entonces ya ni siquiera reconocen que tenga un efecto nocivo porque es parte de sí mismo, entonces como se acostumbran a vivir en este estado, bueno, es como no pasa nada, a mí no me pega, no me hace mal. Sí, totalmente de acuerdo, y además me pasa esto de si es el debate, ¿no? Si mi consumo es problemático o no, si yo soy dependiente a la sustancia o no. Y a veces hay que entender que para que alguna sustancia nos afecte y nos traiga consecuencias, no hay que pensarlo en términos de adicción. Creo que percibo o entiendo que los seres humanos somos organismos biopsicosociales, ¿no? O sea, hay una predisposición genética, las experiencias de la temprana infancia son fundamentales, y después hay un entorno social. Acá apunto con esto. Que no todas las sustancias van a impactar en las personas de la misma manera. Entonces está esta persona que te dice, sí, yo fumo todos los días y estoy bien. Bueno, también tiene que ver con la calidad y el estilo de vida que uno elija, y está bien, cada uno es libre, ¿no? Pero después hay chicos que con 2 o 3 consumos terminan teniendo algún cuadro de psicotismo. ¿Pero por qué? Porque bueno, esa persona era distinta y la sustancia, digamos, tuvo otro grado de impacto. Por eso hablaba de naturalización antes. Y esa comparación me encanta. Cuando me dicen, no, bueno, pero es mucho más sano que el alcohol. Perfecto. ¿Y quién te dijo también que tenés que tomar alcohol? Digo, ¿por qué parece que uno, cuando habla de la marihuana o habla del éxtasis, del cristal, de la merca, digo, parece que está plantando bandera como hablando a favor, no sé, del cigarrillo o del alcohol? Estamos hablando simplemente de que las sustancias no son ni buenas ni malas, pero no son inofensivas. Y también por eso decía antes, ¿qué le estamos pidiendo? Porque tal vez estamos esperando de las drogas algo que se puede conseguir por otra vía y de una forma duradera, más transformadora, no sé si es válido decir genuina, pero sin duda más sana. Yo recuerdo cuando compartís esto, Damián, en algún momento algún paciente, ¿no?, que me contaba esto, que en general era tímido y que por ahí tomaba un poco para envalentonarse, darle como tarea que haga de cuenta que tomaba, ¿no? Y que haga este acting, ¿no? De, bueno, estoy un poco borracho, pero en realidad no, a ver si salía, ¿no? Porque por ahí también es esto, ¿no? Hay cosas que se pueden trabajar. Hay cosas que, por supuesto, requieren proceso. Y quizás hay sustancias que aceleran esto.
en la sociedad en la que vivimos, acelerada, donde todo es rápido y todo es para ayer incluso, no nos bancamos los procesos, no nos bancamos una psicoterapia, queremos que todo funcione ya. De hecho, hace un ratito estuve mirando en TikTok y había un loco que le preguntó a la inteligencia artificial como si fuera un psicólogo y recomendaba esto, ¿no? Cómo hacer para preguntarle a las inteligencias artificiales, decirle, haz de cuenta que sos un psicólogo y preguntarles cosas que le preocupaban, ¿no? Perdiendo la parte humana, perdiendo esto del proceso, que es mirarnos, que es escucharnos, que es empatizar, ¿no? Y muchas veces en la necesidad que tenemos de salir de algún malestar, de alguna angustia, ahí es donde justamente una de las funciones que describías de las adicciones viene, ¿no? Porque es para tapar, es para anestesiar cómo vivimos, ¿no? Es para poder sobrellevar la angustia, los nervios, los enojos, y entonces nos drogamos de diferentes maneras, porque está bueno salir un poco de la idea de drogas. Muchas veces tenemos adicción al sexo, es algo que en general mucho no se habla, pero la verdad es que también es algo bastante serio. Tenemos adicción muchas veces al celular, a las redes sociales, al trabajo, ¿no? Pero como trabajamos y producimos dinero, bueno, eso está mejor visto que tomar merca, ¿no? El tema es que estamos desconectados, no nos conectamos, nos cuesta cada vez más mirarnos, decir lo que sentimos. Y bueno, justamente, ¿no? Estamos hablando hoy de la música, que para mí es sentimiento puro, o debería ser, ¿no? Es una de las maneras en las que sublimamos lo que sentimos, transmitimos lo que nos pasa, digamos. Yo la verdad que no creo que ningún músico cante algo que esté bueno, que esté lindo, si no está puesto ahí su corazón, su experiencia, lo que le pasa. De ahí se inspiran las cosas, y nosotros nos sentimos parte de eso porque nos toca en algún lado de nuestra alma también, ¿no? Totalmente. Me gustó esto de estar hablando de la búsqueda de regulación emocional, ¿no? Suena así como muy técnico, pero que, como vos bien dijiste, es tratar de desconectarnos, tratar de modificar algo que sentimos, y que eso, como sí, se puede hacer con cualquier tipo de abuso. Puedo abusar del sexo, de la comida, puedo borrarme y no querer pensar en mis propias frustraciones y me meto 14 horas en el laburo. Y la música, bueno, Freud hace ya casi 100 años lo definió en algún momento el arte como una sustancia embriagadora. Y hay algo. Pero a mí lo que me pasa con la música es que me permite, si se quiere, conectar mejor. Porque cuando estoy triste, creo que lo dice Cerati en una canción también, escucho música que me puede ayudar en ese tránsito de melancolía o a profundizar algo de ese estado. Sos de los que van en el auto escuchando música bajonera y, viste, largando lágrimas. Exacto, me encanta musicalizar muy bien esos estados emocionales. Incluso nada, el otro día volvía de madrugada de una juntada con amigos y estaba con un poco de humedad en el interior, digamos, y me encontré escuchando Aspen, por ejemplo. Y algunos artistas que nada, el Damián más adolescente, más punk, no lo podría creer. Pero bueno, ahí está la cuestión. Bueno, el Mauricio, el licenciado en psicología, tampoco podría creer que yo bailaba a los New Kids on the Block, ya que estamos de confesiones, claro, cuando era pibe, ¿no? Pero bueno, de ese ha pasado un montón. Obvio. Y hoy en día está más para el jazz, ponele. Total. Bueno, y lo traía también, Steve Hayes. Él dice, la idea no se trata de sentirse bien, sino de sentir bien, de bancarse lo que acude, porque como vos decís, ahí están los verdaderos cambios también. Uno está como tiene que estar muchas veces, y está esa de no me la banco, y está esa de tengo que estar, viste, de alguna manera u otra. Hay ya una cuestión de la sociedad
que busca colocarnos todo el tiempo, ¿no? Energizantes, hay toda una serie de publicidades, toma esta pastilla y vas a tener más pila, vas a recordar más. Hay algo de vení con esto de afuera que va a ser sustrato de una vida eficiente. Y la música, justamente por eso retomo esta idea, en algún momento el tema de las sustancias era una forma de protesta. Era una forma de protesta contra una sociedad que ya se agotaba o con la que había muchos jóvenes disconformes y lo tenían que manifestar. Y hoy hay algo de ese discurso que me parece que ya está. Porque hoy por hoy, si lo pensás, lo más revolucionario, lo más contracultural es romper un poco con esta idea de sexo y drogas y rock and roll como lo distinto, como un cambio. Porque bueno, pasaron décadas y hoy en día, como decís, hay otros medios. Creo que los chicos más jóvenes vienen seteados de otra manera y hay cosas que ya no son tabú y que se pueden vivir con mucha más libertad. Sí, tal cual, coincido en lo que estás diciendo. Creo que hay como hoy en día muchísima noción de todo lo nocivo, ¿no? Y como una idea, por suerte, ¿no? De entender que, a ver, mismo muchos grupos de ahora, muchos cantantes de ahora, al contrario, ¿no? Reivindican esta cuestión de salud, son admirados por muchos pibes hoy en día y realmente, digamos, lo que hacen es trabajar en sus melodías, en sus canciones, saben la responsabilidad que tienen. En algún punto, digamos, cuando se sienten exigidos paran, ¿no? Cuando ven alguna cuestión que no está buena, la denuncian, siguen causas, digamos, que de las que tratan de ser parte y ayudar porque saben lo masivos que son. Por supuesto también sigue habiendo desde el trap y desde distintos lugares ciertas menciones a ese mundillo más tumbero, digamos, donde el porro y todas estas cosas son como parte de la vida. Pero sí, tal cual hay como una cultura donde a mí me pasa entre mi grupo, que venimos de otras épocas, ¿no? Pero ya es poco común que alguien venga a pedirte fuego, que alguien te pida cigarrillos, ¿no? La verdad es que en general la gente, por lo menos de donde yo me rodeo y mucha otra gente, porque lo hablo con otras personas, digamos, no está fumando tanto, ¿no? Uh-huh. No está, digamos, alcoholizándose tanto. Por supuesto que cuando digo esto me cuido de no caer en generalizaciones porque sí que sigue sucediendo. Digo, la industria tabacalera sigue vendiendo y siendo millonaria. El alcohol sigue siendo parte y muchas veces con un consumo tremendo, pero al mismo tiempo veo que hay como mucho más registro y necesidad de poder expresarnos, de poder decir las cosas. Los hombres no tenemos tanto mambo con contar lo que nos pasa y quizás en otras épocas sí era como solamente podíamos hablar cuando quizás había alguna droga de por medio o uno podía expresarse porque se ponía un poco más sensible cuando estaba alcoholizado. Esto celebro que esté cambiando. No, yo también, en cuanto a que hay músicos actuales que obviamente que siguen con una bandera pro consumo, está bien, ¿no? Digo, todo está dicho, pero no todo el mundo estaba escuchando. O sea, lo mismo cuando a veces llega a mi consultorio un paciente de 20, 22 años y encuentra o cree que todavía hay una novedad ahí, pero por otro lado, como decís, hay una cosa que ya se rompió. Creo que hay otro tipo de sensibilidades. Después hay una vuelta de tuerca ahí, ¿no? Digo, sabemos que Elton John tiene más de 30 años sobrio, Eminem creo que tiene 15 años, digo, allá hay muchos músicos que dieron la vuelta y que reivindican esta idea de se puede limpios, vale la pena. Mismo Bowie antes de morir en una entrevista hablaba de por qué hacía tantos años que ni siquiera tomaba alcohol. Pero lógico, todo cambio lleva su tiempo, ¿no? Y no todo el mundo además lo puede hacer, Dami, ¿no? Porque tiene que ver con la estructura de personalidad
y como dijiste, que me parece súper importante que la gente lo escuche, ¿no? A ver, hay personas que tienen una personalidad más adictiva que otras, ¿no? Que les cuesta no ser compulsivos. Hay alguien que puede fumarse un cigarrillo y está todo bien y puede decir, elijo el momento del día para fumar un cigarrillo. Y por supuesto que no es lo mismo fumar uno que fumar 10, fumar todos los días. Ni hablar de cuestiones más peligrosas, ¿no? Pero es la capacidad de tener control y elegir, en todo caso, cuándo queremos hacer algo y para qué lo hacemos, ¿no? Porque una cosa es algo social, donde uno elige alguna vez algo, ¿sí? Sin hacer apología de nada en este caso, pero por otro lado también entender que en ese punto también nos estamos perdiendo de cuestiones, ¿no? A ver, si un músico tiene éxito, pero realmente lo que está haciendo lo está haciendo sin conciencia, ¿cuánto registro tiene de ese éxito, ¿no? ¿Cuánto disfruta de algo que consiguió? Lo mismo que una persona que tiene sexualidad. Puede ser súper alocado, desenfrenado, divertido, pero ¿estoy presente en esa situación realmente? ¿Estoy ahí? ¿Qué registro tengo? ¿Sí? ¿Cuánta noción de lo fisiológico puedo registrar cuando hay algo ahí que me está desequilibrando, ¿no? O sea, cuando estoy drogado con lo que sea, no estoy registrando cuán cerca estoy del orgasmo. A veces ni siquiera del orgasmo mismo me doy cuenta. Está bueno esto, ¿no? Entender que, por lo menos, digamos, lo que hoy estamos planteando es esta cuestión de pensar y decir, la música por sí sola está buenísima. No tiene por qué estar acompañado de drogas. La sexualidad por sí sola está buenísima. No tiene por qué estar acompañado, ¿no? Y cuando pasan estas cosas, ¿qué estamos buscando? Mirá, creo que estamos buscando lo que vos dijiste. Estar desconectados. No estar ahí. No estar ahí porque claramente ahí hay una fuente de dolor. Más del 50% de los hombres que consumen estimulantes suelen tener asociado a la práctica sexual al consumo. O sea, consumen para tener relaciones sexuales. Eso ya nos dice un montón, ¿no? Estoy hablando de más del 50% de los hombres que consumen estimulantes y no estoy hablando de adictos a los estimulantes. Estoy hablando de personas que, no sé, con mayor o menor frecuencia toman merca y la usan para tener sexo. Entonces, vos decías... A ver, y algo que está pasando mucho incluso en los jóvenes, y yo desde la parte sexológica lo veo, la adicción al sildenafil, al Viagra, digamos, también como un estimulante, ¿no? Total. Que antes no existía y que hoy en día, bueno, pero voy a tener sexo, tengo que tomar porque no confío en poder, ¿no? Y porque tengo que cumplir. Bueno, exactamente, pero ahí vamos a esta cuestión que vos bien dijiste antes. Hay personas que por su constitución son adictos, hay otros que no, hay personas que vienen con una patología de base, ¿no? Ya sea un trastorno del espectro anímico, hablábamos antes de ansiedad social, y encuentran en las sustancias una forma, entre comillas, de automedicarse, ¿no? De regular un poco. Pero hay algo ahí, Mauri, antes lo mencionaba Ormate y él dice, el opuesto a una adicción no es la abstinencia, es una vinculación real, una vinculación sana. ¿Por qué? Muy bueno. Porque yo cada vez que estoy metiendo una sustancia, estoy metiendo algo en medio de mi relación conmigo mismo y en medio de mi relación con los demás. Entonces no quiero estar ahí mientras tengo sexo. Tal vez porque no me gusto, no me soporto. Tal vez porque me duele el contacto con el otro, lo que representa ese contacto. No lo tolero, no me lo banco. Y es verdad, porque vos hablabas antes de si las personas, en vez de apelar a la sustancia, hicieran el recorrido, el verdadero trabajo que implica un cambio. Todo cambio supone un gran esfuerzo e implica renuncias. Y todo cambio, por ejemplo, que a veces esto, un chico con inseguridades, con dudas, con creencias, un chico con una chica, no, pero digo, un chico puntualmente por el tema de la erección y el gran peso de tener la erección, tenga que ir a hacer una previa, conectar justamente con el otro para, conseguir tener esa preciada erección, para poder tener penetración y toda esta idea y toda la presión que hay. Y hoy en día no pasan y no quieren pasar por todo eso
y empiezan a tomar Viagra aunque orgánicamente, físicamente no lo necesiten de temprana edad, y después eso ya está, deja de ser opción porque queda esta idea figurada de lo necesito. Bueno, ahí ya tenemos cómo se genera una dependencia. Hoy en día cuando alguien hablamos en un congreso, hablo con colegas, para mí hay una definición que aplica, Mauri, a la adicción a todas las cosas y es muy sencilla. Persistir en una conducta a pesar de conocer las consecuencias negativas. Eso para mí hoy por hoy es una adicción. Buenísimo, porque para cerrar, algo que a mí me impacta mucho y que cada vez que hablo con una persona relacionada que tiene algún vínculo con este tipo de conducta y también con especialistas, ¿por qué no?, es la palabra adicción, ¿no? La palabra adicción viene justamente, ¿no?, de dicción, que tiene que ver con hablar, que tiene que ver con decir, y la A adelante, como podría ser, por ejemplo, de normalidad a normalidad, la A adelante de dicción es no hablar, ¿no? ¡Wow! Qué importante tener este espacio para poder hablar de esto. Qué importante que todas las personas alrededor nuestra puedan hablar de lo que les pasa, ¿no? Y qué lindo poder hacerlo en una canción. Cuánto llega al corazón cuando vemos que alguien en un tema está diciendo lo que nosotros queremos escuchar, ¿no? Es fantástico. Me gusta, y me gusta también la otra acepción, ¿no? De adictus, que es esa esclavitud en la cual yo me ofrezco como esclavo a través de un beneficio que viene de Egipto. Y ahí está el tema. ¿Qué le estoy pidiendo? ¿Qué creo que necesito para disfrutar más? ¿Qué creo que necesito para poder vivir algo o pertenecer? La vida, como era Nietzsche que decía, la vida no tendría sentido sin la música, no lo recuerdo, pero bueno, lo comparto. Y sí, obviamente que uno no necesita nada para poder disfrutar de esa experiencia, solo permitirse estar y conectar. Y después, obvio que a todos nos duele algo, hay padecimientos y padecimientos. Bueno, ese tipo de persona lo que tiene que buscar es ayuda, más que parches. Me gustó que usaste el término parches. HDP. Hora de pensar. Uf, ¿dónde nos metimos, no? Pero bueno, parece que salió bien. Para finalizar este episodio les recuerdo que pueden encontrar todos los episodios disponibles en las distintas plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, incluso en YouTube. Como siempre te cuento que este podcast está hecho de manera casera, con toda la garra posible para que te llegue a lo más profundo de tu corazón y que puedas pensar un rato acerca de los temas propuestos en cada episodio. Por favor, copate y dale seguir donde estés escuchando y recomendalo a tus conocidos. Gracias y hasta la próxima. HDP. Hora de pensar.